Esta escalofriante imagen de una cámara de seguimiento, captada en plena noche, muestra algo verdaderamente inquietante. Una figura bípeda y sin pelo que se mueve de forma inquietante a lo largo de una zona vallada. La postura es encorvada, las extremidades anormalmente largas, los ojos brillantes que escudriñan la oscuridad. No es un coyote ni un perro, es otra cosa, algo siniestro. La imagen, tomada en Teas, coincide con innumerables informes sobre el chupacabras que acecha los bosques del sur y los paisajes rurales. Los ganaderos de la zona habían informado de que el ganado había sido desangrado misteriosamente y que la única prueba que quedaba eran extrañas heridas punzantes parecidas a las de una operación quirúrgica. Algunos incluso habían afirmado haber visto algo acechando en el borde de su propiedad, una criatura delgada y grotesca que se movía casi mecánicamente, observando. ¿Podría ser esta una prueba de que el chupacabras es real? Algunos criptozoólogos creen que el chupacabras es un experimento del gobierno que salió mal, un mutante escapado diseñado para fines desconocidos. Otros dicen que se trata de una especie alienígena vampírica que ha estado atacando a las criaturas de la Tierra durante siglos. Los escépticos, por supuesto, lo descartan como un animal que padece alguna enfermedad, pero ¿eso explica la forma antinatural en que se mueve? ¿La forma calculada en que caza? Lo inquietante de esta foto no es solo la criatura en sí, sino el hecho de que estuviera allí, sorprendida en el acto, moviéndose a través de la noche como si tuviera un propósito, un engaño, un truco de la luz, o alguien finalmente capturó al chupacabras en acción. Si el chupacabras captado por la cámara no fuera lo suficientemente aterrador, lo que estás viendo ahora es algo aún peor. Una criatura esquelética grotesca, con sus ojos huecos y brillantes fijos en algo invisible. Su boca abierta, retorcida, como si estuviera en medio de un grito, no es nada menos que pura pesadilla. ¿Podría ser esta la etapa final de la evolución del chupacabras? ¿Una mutación? ¿Un experimento de laboratorio que salió mal? Algunos incluso susurran que no se trata de un críptido, sino de algo mucho más oscuro, algo que no es de esta tierra. Los científicos no tienen explicación para criaturas como esta. Las teorías van desde armas biológicas del gobierno hasta entidades antiguas que resurgieron. Las carreteras secundarias de Wisconsin llevan mucho tiempo embrujadas por algo sobrenatural, una criatura que no es ni completamente animal ni completamente humana. La bestia de Bray Road, una monstruosa figura parecida a un lobo que se yergue sobre dos patas, ha aterrorizado a conductores, cazadores y granjeros durante décadas, pero hasta hace poco no era más que una leyenda local hasta que apareció esto. Esta escalofriante fotografía, tomada por un conductor que pasaba por allí, podría ser la prueba más convincente de la existencia de la bestia. Mírela de cerca, la enorme forma, de pie, con sus poderosos músculos caninos tensos, los ojos brillantes que reflejan los faros. No es un oso, no es un perro, es otra cosa. Los informes sobre la bestia se remontan a la década de 1930 con innumerables avistamientos cerca de Elkhorn, Wisconsin. Los testigos afirman que se mueve como un depredador, pero uno que no debería existir. Algunos dicen que persigue a los coches, con su cara gruñona presionada contra los parabrisas antes de desaparecer en la oscuridad. Otros hablan de manos con garras que se agarran a los árboles y observan desde los bordes de los campos. Los investigadores de los críptidos creen que podría tratarse de una entidad parecida a un hombre lobo, una reliquia del folclore antiguo que se manifiesta en la realidad. Los escépticos sostienen que no es más que un lobo inusualmente grande, atrapado en pleno movimiento. Pero si ese es el caso, ¿por qué tantas personas que lo encuentran sienten puro terror? Como si estuvieran siendo observadas por algo que las entiende. ¿Podría ser esta la prueba que hemos estado esperando? ¿O es solo el comienzo de algo mucho, mucho más oscuro? Pero no todas las criaturas que acechan en los bosques son bestias enormes. Algunas son antinaturales de una manera completamente diferente. Conozca al Fresno Nightcrawler, un críptido que no solo camina, sino que se desliza. A diferencia de cualquier otra cosa, esta extraña figura no tiene brazos ni cabeza clara, solo dos piernas alargadas y un cuerpo blanco y fluido. El primer avistamiento fue en Fresno, California, captado por un video de seguridad en 2007. El dueño de la casa, perturbado por ruidos extraños afuera, revisó sus cámaras y lo vio. Una figura sin rostro, similar a una tela flotando por su patio. El video se volvió viral y poco después apareció otro del Parque Nacional de Yosemite, donde algunas de estas cosas se movían de manera inquietante entre los árboles. No hay explicación para ellos. Algunos creen que son seres interdimensionales, otros dicen que son espíritus olvidados. Sea lo que sea, desafían toda lógica. Sin brazos, sin cabeza discernible, solo piernas moviéndose a través de la oscuridad como algo que no debería existir, pero existe. En lo profundo de los bosques de Maryland se esconde un antiguo terror. Durante décadas, los lugareños han hablado del hombre cabra, una criatura horrible con cabeza de cabra y cuerpo de hombre, conocida por acechar los bosques, atraer a sus víctimas y dejar atrás nada más que miedo. La mayoría cree que es solo otra leyenda urbana. Pero, ¿qué sucede cuando algo tan aterrador es realmente captado por una cámara? Esta impactante imagen, tomada en los densos bosques de las afueras de Washington, D.C., parece mostrar una enorme figura erguida cubierta de pelo oscuro,
oscuro que observa desde detrás de los árboles. Lo espeluznante, la forma inconfundible de los cuernos. El fotógrafo afirmó que estaban caminando cuando oyeron extraños ruidos guturales que provenían de lo más profundo del bosque. El aire se volvió pesado y una abrumadora sensación de terror se instaló. Cuando finalmente miraron hacia arriba, esto es lo que vieron. Los expertos en vida silvestre lo descartan como un oso mal identificado, pero quienes se han encontrado con el hombre cabra de primera mano dicen lo contrario. No solo observa, sigue. Algunos dicen que puede imitar voces humanas, llamando en un tono escalofriante y antinatural para atraer a la gente fuera del sendero. Otros juran que interfiere con los dispositivos electrónicos, provocando que las baterías de los teléfonos se agoten instantáneamente. ¿Podría ser esta imagen la primera prueba real de que algo antinatural se esconde en estos bosques? ¿O es solo otra sombra, otro truco de la vista? Una cosa es segura: si alguna vez escuchas tu propia voz resonando desde los árboles, corre. Los gélidos vientos de la península superior de Michigan han traído desde hace tiempo rumores de algo sobrenatural, algo que acecha más allá de la línea de árboles, observando, esperando. El Michigan Dogman, una bestia legendaria con cuerpo de hombre y cabeza de lobo monstruoso, ha aterrorizado a los lugareños durante más de un siglo. Pero las leyendas son una cosa, la evidencia fotográfica real es algo completamente distinto. Esta impactante imagen, tomada en una fría noche de invierno, parece mostrar una criatura alta, parecida a un lobo, caminando sobre dos piernas, su silueta apenas iluminada por la farola. Captada por una cámara de seguridad en el exterior de una propiedad rural, la figura se mueve con una gracia espeluznante, sus largas extremidades y su postura encorvada se asemejan a algo sacado de una pesadilla. Los propietarios de la propiedad afirmaron que habían estado escuchando aullidos sobrenaturales durante semanas, pero no fue hasta que su ganado comenzó a desaparecer que decidieron verificar las imágenes. Lo que vieron los dejó sin palabras. Durante años, los escépticos han descartado al Dogman como un oso mal identificado o incluso un elaborado engaño, pero los avistamientos persisten. De hecho, los informes de una entidad similar a un hombre lobo se remontan al siglo XIX, mucho antes de la CGI o los mitos de internet. Algunos dicen que es una reliquia de una especie antigua, un depredador de otro tiempo. Otros creen que es algo mucho más oscuro, un espíritu, un demonio o algo peor. Sea cual sea la verdad, un hecho permanece. Esta cosa es lo suficientemente real como para aparecer en cámara. Y si es real, ¿qué más hay ahí fuera, acechando en los bosques cubiertos de nieve, fuera de la vista? Algunas criaturas no necesitan colmillos ni garras para asustar. A veces todo lo que se necesita es una cara que no pertenece a ese lugar. El demonio de Dover, uno de los críptidos más extraños jamás registrados, es una criatura que parece más alienígena que terrenal. Y si hay que creer en esta imagen, todavía está ahí afuera, observando. Captada durante una caminata nocturna, esta inquietante foto nunca tuvo la intención de ser una prueba de lo desconocido. El hombre en primer plano simplemente se estaba tomando un selfie, completamente inconsciente de lo que acechaba detrás de él. Solo más tarde, después de revisar la imagen, notó la figura pálida y humanoide que miraba desde la oscuridad, la cabeza descomunal, los ojos negros y vidriosos, el cuerpo delgado, casi esquelético. Es una coincidencia exacta con el demonio de Dover, visto por primera vez en Massachusetts en 1977. Lo que hace que el demonio de Dover sea tan aterrador no es solo su apariencia, es la forma en que se mueve. Los testigos lo describen como antinatural, nervioso, casi como un insecto. Nunca hace ningún ruido, nunca ataca, solo observa. Algunos creen que es un extraterrestre perdido, abandonado en la Tierra. Otros piensan que es algo que se escabulló, una criatura que no estaba destinada a estar aquí pero que no puede regresar. Si esta foto es real, eso significa una cosa: el demonio de Dover nunca se fue. Todavía está ahí afuera, todavía escondido entre los árboles, todavía mirándonos desde más allá de la luz. Los pantanos profundos y húmedos de los Everglades de Florida son el hogar de innumerables criaturas, algunas conocidas, otras que aún se esconden en las sombras, pero entre los susurros de los lugareños y las fotos granuladas tomadas en la oscuridad de la noche, un nombre se destaca: el mono zorrillo. Descrito como un primo más pequeño y agresivo de Bigfoot, el mono zorrillo es una criatura enorme y peluda, con ojos brillantes y un hedor insoportable, un olor almizclado y podrido que persiste mucho después de que se ha ido. A diferencia de Bigfoot, que se informa principalmente en bosques remotos, esta cosa prospera en los humedales, deslizándose entre los cipreses y desapareciendo en el agua turbia. Una de las pruebas más famosas surgió en 2000, cuando una mujer anónima de Sarasota, Florida, envió 2 fotos escalofriantes al departamento del sheriff. Afirmaba que una criatura enorme, parecida a un simio, había estado acechando cerca de su patio trasero durante 3 noches, robando manzanas de su porche. Las imágenes muestran una figura oscura y peluda, con ojos rojos brillantes, mirando directamente a la cámara. Los escépticos argumentaron que era solo un orangután mal identificado, pero los expertos notaron el tamaño masivo de la criatura y su postura antinatural. Los Everglades esconden secretos que no podemos comenzar a entender. Si el mono zorrillo es real, no es solo una leyenda, es el depredador máximo de Florida, una criatura diseñada para sobrevivir en un mundo donde los humanos rara vez se aventuran.
Algunas criaturas se esconden en las sombras, otras observan desde arriba. En lo profundo del Parc des Sept Chutes de Quebec apareció una fotografía escalofriante, una que ha dejado a los escépticos más empedernidos preguntándose qué acecha en los bosques. A primera vista, esta imagen no parece más que un enredo de follaje, pero si se mira más de cerca surge algo antinatural. Una figura humanoide alta, parcialmente oculta por los árboles, con ojos penetrantes y una cara alargada y espeluznante. Algunos creen que se parece a una entidad parecida a un perro, posiblemente un gugwe, una aterradora variante con colmillos de Bigfoot. Otros afirman que es algo mucho peor, una entidad inhumana, un ser extraño que no tiene lugar en nuestro mundo. La persona que capturó esta imagen no tenía idea de lo que había visto en ese momento. Fue solo más tarde, después de revisar la foto, que notó la figura silenciosa mirándolos. Muchos de los que han examinado la imagen informan de una sensación profunda e inquietante, como si la criatura misma fuera consciente de que la han visto. Ningún animal conocido se parece a él. No se ha dado ninguna explicación oficial y sin embargo ahí está, observando, esperando, escondido entre los árboles pero nunca demasiado lejos. En las colinas cubiertas de niebla de Dartmoor, una criatura acecha, su presencia oculta por las sombras de árboles retorcidos y terreno accidentado. Los lugareños han hablado de la bestia de Dartmoor durante siglos. Una enorme criatura negra parecida a un felino que ronda los páramos, con ojos que brillan con una intensidad sobrenatural. Sin embargo, la verdad es mucho más esquiva que los cuentos. En 2011, un excursionista captó algo verdaderamente desconcertante con su cámara mientras caminaba por los escarpados senderos de Dartmoor. A primera vista, la imagen parece una escena típica de páramo, pero si miras de cerca hay una figura oscura, su contorno inconfundible, una criatura grande y elegante que parece estar observando, esperando. Su tamaño sugiere que no es un gato común y su forma insinúa algo aún más amenazador. Algunos expertos creen que esta criatura podría ser un gran felino, un animal exótico escapado, pero el tamaño y el comportamiento parecen desafiar esa teoría. Podría ser una bestia fantasma, un espectro de antiguas leyendas. Los informes de ganado destrozado y los gruñidos inquietantes que se escuchan en la noche sugieren que hay más en esta historia de lo que parece. ¿Es la bestia de Dartmoor solo un mito nacido de la niebla y el misterio de los páramos? ¿O es una criatura real que ha logrado evadir la captura durante siglos, esperando el momento adecuado para revelarse una vez más? Una cosa es segura, los secretos de Dartmoor son profundos y la bestia es solo uno de ellos. La película de Patterson-Gimlin es la pieza de metraje más famosa que jamás haya captado a Bigfoot en su hábitat natural. Filmada en 1967 en la remota naturaleza del norte de California, muestra una figura grande y peluda que se mueve de manera constante por el bosque, con rasgos distintivos, pero extrañamente esquivos. La criatura en el metraje, a menudo llamada Patty, ha provocado años de debate, fascinación e innumerables teorías sobre la existencia de Bigfoot. Algunos dicen que es la evidencia más clara de un críptido bípedo gigante que camina por las tierras salvajes de América del Norte. Otros afirman que es un engaño, un truco de la cámara, pero cuanto más estudias esos fotogramas, más te preguntas, ¿y si esta criatura todavía está ahí vagando por las sombras del bosque? Si avanzamos rápidamente hasta los tiempos modernos, todavía vemos destellos de criaturas que se parecen a Patty de la película de Patterson-Gimlin. Cazadores, excursionistas e incluso cámaras de vida salvaje capturan ocasionalmente figuras que reflejan su apariencia. Una figura imponente y musculosa con el mismo andar encorvado, brazos largos y ojos brillantes que brillan en el crepúsculo. Podría ser que Bigfoot haya logrado permanecer oculto todos estos años, todavía acechando los senderos del bosque como lo hizo en los días de la película de Patterson-Gimlin. Las imágenes icónicas de esa película muestran una criatura demasiado real para ser falsificada, pero demasiado misteriosa para ser entendida. ¿Es este metraje simplemente el primer encuentro capturado en película o representa el último vistazo fugaz de una criatura que todavía observa desde las sombras, fuera de la vista, más allá del alcance de la cámara? El misterio de Bigfoot continúa y cada toma borrosa de la cámara y figura fugaz que vemos solo se suma a la escalofriante pregunta: ¿qué más hay ahí afuera? Los Apalaches son un lugar de misterio, impregnado de leyendas y folclore, pero una de las criaturas más inquietantes que acechan estos bosques antiguos no es un oso o un lobo, es el hombre polilla. Visto por primera vez en Point Pleasant, Virginia Occidental, en 1966, el hombre polilla se ha convertido en un símbolo de aprensión, una criatura cuya aparición a menudo precede al desastre. Alas negras que se extienden de par en par, ojos rojos brillantes y un cuerpo que parece mimetizarse con el cielo nocturno. Estas son las marcas del hombre polilla, una figura cuya sola presencia
experiencia envía una ola de inquietud a través de quienes la encuentran. Lo más escalofriante de los avistamientos del hombre polilla no es solo la criatura en sí, sino el momento. A menudo, el hombre polilla es visto antes de grandes catástrofes, como el colapso del puente Silver en 1967. Algunos creen que es un presagio, una criatura enviada para advertir a la humanidad de una fatalidad inminente. Otros sugieren que se trata de algo más siniestro, un ser que se alimenta del miedo de aquellos a los que acecha. En los últimos años, los excursionistas y cazadores de los bosques de los Apalaches han informado de unos extraños ojos rojos que brillan en la oscuridad, cuya fuente está oculta justo detrás de los árboles. En algunos casos, estos ojos parecen pertenecer a una criatura de casi 2 metros de altura, con las alas extendidas de forma antinatural, revoloteando con el viento como la sombra de un murciélago gigante. Y en un relato inquietante, una cámara de seguimiento instalada en una parte remota del bosque tomó una foto espeluznante de una figura alada, apenas visible a través del denso follaje. La silueta de la criatura era inconfundible, alta, con alas anchas y ojos penetrantes, inquietantemente similar a los avistamientos del hombre polilla de hace décadas. ¿Podría el hombre polilla seguir ahí, acechando los bosques de los Apalaches, esperando su próxima oportunidad de aparecer antes de la tormenta que se avecina? La densa y húmeda selva amazónica es un mundo aparte del resto de la Tierra, un lugar antiguo e intacto donde prospera lo desconocido. En 2011, un grupo de turistas en Brasil estaba caminando por esta exuberante naturaleza salvaje cuando experimentaron algo mucho más allá de sus expectativas más salvajes. Mientras se detenían para descansar, uno de los turistas tomó una foto aparentemente inocente de su grupo, completamente inconsciente de lo que acechaba en el fondo. Mientras el grupo continuaba su caminata, no tenían idea de que escondido en las sombras, algo extraordinario fue captado por la cámara. Una pequeña figura verde brillante con forma humanoide, observándolos inquietantemente desde detrás de los árboles. No se parecía a nada que el grupo hubiera visto antes. Grandes ojos negros, un cuerpo delgado y un tinte verde brillante en su cuerpo, la criatura parecía casi de otro mundo, como si hubiera salido de una película de ciencia ficción en lugar de la selva amazónica. La foto, cuando se examinó más tarde, mostraba un contorno claro de la criatura, casi perfectamente camuflado por el espeso follaje, pero aún discernible a través de la bruma de la selva. Se trataba de un visitante extraterrestre, un ser de otro mundo que de alguna manera se había quedado varado en la Tierra, o era algo aún más desconcertante. Los turistas no se quedaron con nada más que una imagen extraña y una sensación escalofriante de que no estaban solos en la vasta jungla. En 2015, un grupo de excursionistas que acampaban cerca de una parte densa del bosque en Carolina del Norte vio interrumpido su tranquilo viaje por el inconfundible sonido de una mujer que gritaba de dolor. El grupo describió el sonido como angustiante, casi humano, pero cuanto más se acercaban, más extraño les parecía. Cuando finalmente se dieron la vuelta para irse, uno de ellos vio una figura oscura de pie entre 2 árboles. La figura parecía ser una mujer, su forma casi translúcida, sus ojos hundidos por el dolor. Las leyendas locales hablan de una mujer que murió en el bosque. Su muerte nunca fue explicada adecuadamente, dejando a su espíritu vagando por el bosque. Algunos dicen que busca venganza, otros afirman que simplemente está perdida, atada para siempre al bosque, atrapada en su dolor. Lo que hace que esta historia sea tan inquietante es la forma en que se dice que aparece la mujer que llora. Quienes la escuchan gritar a menudo dicen sentir una abrumadora sensación de pavor, una sensación de que algo los está observando. Y quienes la encuentran cara a cara afirman que sus ojos parecen atravesarte, como si buscara algo que desapareció hace mucho tiempo. ¿Podría ser un espíritu perdido condenado a vagar? ¿O es algo más oscuro, algo que atrae a los viajeros hacia el bosque pero nunca los deja marchar? Una cosa es segura, si la escuchas gemir es posible que quieras dar marcha atrás, porque quienes van a buscarla a menudo encuentran mucho más de lo que esperaban. El Parque Nacional de Yellowstone, conocido por sus impresionantes paisajes y abundante vida salvaje, ha sido el sitio de innumerables avistamientos de Bigfoot. El terreno accidentado y aislado parece el hogar perfecto para una criatura que ha permanecido oculta durante siglos. En 2017, un encuentro captado por una cámara de seguimiento remota se sumó al creciente misterio que rodea a Bigfoot en el parque. La foto, borrosa y poco clara, muestra lo que parece ser una figura alta y bípeda que se mueve silenciosamente entre los árboles. Lo que distingue a este avistamiento es la ubicación. La vasta naturaleza salvaje de Yellowstone está repleta de vida salvaje, pero la gran escala y el misterio de esta criatura sugieren que es algo muy fuera del ámbito de los animales normales. Bigfoot, con su poderosa constitución y rasgos similares a los humanos, se distingue de todo lo demás que se encuentra en el parque. ¿Podría ser este el escurridizo Sasquatch vagando por los bosques sin ser detectado, evitando la presencia humana con una precisión que la mayoría de los animales nunca podrían lograr? Avistamientos como estos solo profundizan el misterio. Cuanto
más se investiga, más preguntas surgen. Bigfoot realmente se esconde entre las montañas y valles de Yellowstone, observándonos desde los árboles, esperando el momento adecuado para revelarse. En los densos bosques de Ohio hay informes inquietantes de crawlers, figuras pálidas y demacradas que parecen arrastrarse y retorcerse de formas antinaturales. Descritas como criaturas humanoides con ojos brillantes, han sido avistadas en áreas remotas como el Bosque Nacional Wayne durante años. Estos seres son aterradores no solo en apariencia, sino en sus movimientos, deslizándose y reptando como si no fueran del todo humanos. En un avistamiento notorio de 2013, un excursionista capturó una foto borrosa que mostraba a un crawler acechando en las sombras, con sus ojos brillantes resaltando contra el bosque oscuro. Los testigos informan de una sensación escalofriante de estar siendo observados, pero estas criaturas son inquietantemente silenciosas y no dejan rastro. Son los crawlers críptidos o algo mucho más oscuro. Algunos dicen que podrían ser seres sobrenaturales que se alimentan del miedo o tal vez de otro reino por completo. Sea lo que sea, su aparición repentina y su inquietante silencio hacen que el bosque sea un lugar mucho más aterrador. En lo profundo de la cuenca del Congo, donde la luz del sol apenas toca el suelo de la selva y la civilización moderna se desvanece en el mito, algo increíble aún podría estar acechando. Los lugareños lo llaman Mokele-Mbembe, que se traduce como el que detiene el flujo de los ríos. Se ha descrito durante más de un siglo como una criatura con cuerpo de elefante, cola de cocodrilo y un cuello largo como el de un brontosaurio. Suena a mi invento, ¿verdad? Pero aquí está la sorpresa. Hay fotos, grabaciones de expediciones antiguas e incluso anomalías satelitales que apuntan a algo real moviéndose por esas aguas remotas. Exploradores y misioneros que se aventuraron en las profundidades de la región reportaron encuentros con una criatura que desafiaba la lógica. Los nativos que nunca habían visto un libro o una película sobre dinosaurios lo identificarían sin dudar al ver imágenes de saurópodos. Sus descripciones eran consistentes y escalofriantes, sin alas, sin disparates que escupen fuego, solo un enorme animal reptil de color gris parduzco que se desliza silenciosamente por ríos y pantanos donde nadie más se atreve a entrar. Una foto aérea muestra una estela ondulada que se mueve a través de un lago, sin ningún barco ni animal visible, solo una perturbación, como si algo enorme se deslizara justo debajo de la superficie. Una de las fotos más famosas vinculadas a Mokele-Mbembe muestra lo que parece una joroba voluminosa que emerge de la superficie del lago Tele con un largo cuello extendido hacia adelante. Claro que los escépticos lo llaman tronco o incluso hipopótamo, pero la forma no coincide y más que eso se mueve, lentamente, con intención, como si te estuviera observando. Aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Algunos criptozoólogos creen que Mokele-Mbembe podría ser un dinosaurio superviviente, una reliquia del pasado que de alguna manera escapó a la extinción. Otros sugieren que podría ser una especie no descubierta de reptil semiacuático que se adaptó durante miles de años en aislamiento. La cuenca del Congo es una de las zonas menos exploradas de la Tierra y está repleta de especies que la ciencia aún no ha nombrado. Si Mokele-Mbembe parece sacado de un museo de dinosaurios, Nguma Monene suena como si surgiera de una pesadilla. Esta bestia ha rondado partes del Congo durante décadas y lo que la hace verdaderamente inquietante es su enorme tamaño, según se dice. Los lugareños dicen que es tan gruesa como un camión y lo suficientemente larga como para bloquear carreteras o senderos enteros. Hablamos de una serpiente tan grande que ni siquiera los rastreadores más valientes seguirían su rastro. Algunos de los primeros rumores sobre una Nguma Monene provienen de misioneros y zoólogos que viajaron a la remota zona del lago Bangweulu. Un equipo afirmó haber presenciado una enorme criatura oscura, similar a una serpiente, moviéndose por un claro pantanoso. La criatura dejó tras de sí una enorme zanja en el lodo de 6 metros de ancho y aún burbujeante. Una de las fotos más espeluznantes muestra un lomo estriado que emerge ligeramente del agua turbia. La imagen es granulada, sí, pero no se parece a ninguna serpiente conocida. Algunos dicen que es solo una pitón, pero la forma de la columna vertebral y la apariencia de las crestas no coinciden con nada que sepamos. Lo curioso es cuánta gente relaciona a esta criatura con serpientes gigantes prehistóricas como Gigantophis, un monstruo que supuestamente vivió hace 40 millones de años y que podía superar los 9 metros de largo. Los científicos creen que la serpiente se extinguió, pero quizá no. La selva tropical del Congo tiene ríos más profundos que la altura de los edificios, y hay zonas enteras donde ningún equipo de investigación ha puesto jamás un pie. Las criaturas podrían prosperar allí durante siglos sin ser descubiertas. Y luego están las historias que no encajan del todo con la ciencia. Algunos aldeanos creen que Nguma Monene es más que una simple serpiente, es un guardián o quizá una advertencia. Se han encontrado extraños símbolos tallados en pilares de piedra cerca de las regiones donde los avistamientos aumentan. Los lugareños dicen que son runas protectoras destinadas a mantener alejada a la criatura. Uno incluso describió haber visto a la serpiente levantar la cabeza a casi 1,8 metros del suelo y mirarlo directamente con lo que él llamó ojos pensantes.
Sobrevolando los valles fluviales de Zambia y el Congo, Kongamato ha aterrorizado a tribus y sorprendido a exploradores durante más de 100 años. Su nombre significa literalmente volcador de barcos, y con razón. Los testigos afirman que esta criatura no solo vuela, sino que ataca. Con alas correosas, un pico repleto de dientes y una envergadura de más de 3 metros, Kongamato suena casi exactamente como un pterosaurio. Lo curioso es que se supone que los pterosaurios están extintos durante millones de años, y aún así siguen apareciendo. Uno de los avistamientos más comentados provino de un grupo de trabajadores cerca del pantano de Yundu. Afirmaron que una gigantesca criatura alada voló sobre sus cabezas, proyectando una sombra que hizo que todos se agacharan. Un hombre resultó herido. Cuando le mostraron dibujos de reptiles voladores prehistóricos, señaló al Pteranodon sin dudarlo. Nunca había visto un libro sobre dinosaurios en su vida. Existe la teoría de que Kongamato no solo sobrevive, sino que se esconde a plena vista. Algunos investigadores de críptidos creen que ciertos sistemas de cuevas subterráneas y las densas copas de los árboles podrían ocultar especies enteras. Algunos exploradores conspiranoicos incluso creen que puede haber portales o anomalías ambientales en el Congo que permiten a las criaturas prehistóricas escabullirse en el tiempo, brevemente, antes de desaparecer de nuevo. Ya sea que Kongamato sea un remanente evolutivo o algo mucho más extraño, es una de las pocas criaturas que la gente afirma ver por encima de las copas de los árboles de la selva, lo que significa que es audaz, rápido y no teme ser detectado, lo cual hace que uno se pregunte, ¿cuántos más habrán volado sobre nuestras cabezas sin que nadie haya mirado hacia arriba? En los densos y húmedos pantanos del Congo, hay una criatura a la que los lugareños temen incluso más que a los cocodrilos, leopardos o serpientes. La llaman Emelantuka, que significa la que mata al elefante. Ese nombre por sí solo indica lo peligrosa que se cree que es. Las descripciones dicen que tiene el tamaño aproximado de un búfalo, pero con un solo cuerno grande en la cabeza, piel gruesa y correosa, y un temperamento irascible que la lleva a embestir contra todo lo que se encuentra a su paso, especialmente elefantes. Y ahora viene lo curioso. Muchos testigos oculares la describen como algo entre un rinoceronte y un triceratops, pero con una piel más suave y sin adornos. Algunos criptozoólogos creen que Emelantuka podría ser un dinosaurio ceratopsiano superviviente, lo cual, repito, ni siquiera debería ser posible. Sin embargo, quienes viven en la región pantanosa del Iguala llevan generaciones reportando avistamientos. Una foto borrosa de una expedición de 2007 muestra un animal grande, con un lomo ancho y musculoso, moviéndose en aguas que les llegaban al pecho. Es difícil explicarlo como un hipopótamo o un rinoceronte, sobre todo porque no hay rinocerontes autóctonos en esa región. Algunos investigadores creen que podría haber una subespecie animal desconocida en esa región. Otros van más allá, sugiriendo que Emelantuka podría estar vinculado a antiguas leyendas sobre guardianes de la tierra, poderosas bestias que mantienen el equilibrio de la selva. Sea como sea, algo está provocando que enormes criaturas huyan de ciertos pantanos, y no muchos se atreven a investigar. Cuando un animal asusta a un elefante, eso abre un nuevo nivel de misterio. Seamos honestos, la mayoría de la gente encuentra espeluznantes a las arañas, incluso cuando son del tamaño de una moneda. Ahora imaginen una del tamaño de un plato, o más grande. Eso es lo que los exploradores y los lugareños dicen que vive en las profundidades de la selva congoleña, una criatura conocida como Jeba Fofi. Algunos dicen que es cosa de pesadillas, otros dicen que es solo otra parte del bosque que no hemos estudiado lo suficiente. Sea como sea, la idea de una araña gigante moviéndose silenciosamente entre la maleza ha hecho que más de un aventurero se replantee sus opciones profesionales. Algunos creen que Jeba Fofi es una especie reliquia de la era de la megafauna, posiblemente un vestigio de cuando los niveles de oxígeno de la Tierra permitieron insectos mucho más grandes. Otros piensan que es un guardián espiritual, una criatura que solo se muestra a aquellos que considera una amenaza. También es posible que estas criaturas caben madrigueras subterráneas y solo salgan de noche, lo que podría explicar por qué los avistamientos son tan raros y fugaces. ¿Es real? ¿Es leyenda? ¿O son ambas cosas? Sea cual sea la verdad, la idea de una araña del tamaño de un perro acechando en algún lugar del Congo es suficiente para mantener incluso a los exploradores más empedernidos durmiendo con un ojo abierto. Hay algo profundamente inquietante en la idea de un monstruo escondido justo bajo la superficie del agua, completamente invisible hasta que es demasiado tarde. Eso es exactamente lo que sucedió cuando una cámara capturó a un enorme cocodrilo deslizándose por el río poco profundo del Congo. A primera vista parece un reptil enorme, pero al acercarse y compararlo con los árboles cercanos y la línea de agua queda claro, es absolutamente gigantesco. Las estimaciones basadas en las imágenes sugieren que el cocodrilo medía fácilmente más de 7,5 metros de largo, posiblemente cerca de 9. Eso es más grande que la mayoría de los cocodrilos de agua salada, y absolutamente enorme para un cocodrilo del Nilo, la especie nativa de África. Lo que realmente llamó la atención de la gente fue lo tranquila y silenciosa que era la criatura, sin agitarse, sin posturas agresivas, simplemente se estaba moviendo.
lentamente, silenciosamente, como si fuera dueño de todo el pantano. Algunos investigadores de críptidos creen que esto puede ser evidencia del primo de Gustav. Gustav es un legendario cocodrilo devorador de hombres de Burundi, que se dice que se llevó cientos de vidas y evadió la captura durante décadas. Otros creen que este nuevo gigante es una bestia completamente diferente, posiblemente una especie desconocida o un pariente prehistórico sobreviviente del Deinosuchus, un cocodrilo monstruoso que podía crecer hasta 11 metros de largo. La gente intentó localizar a la criatura de nuevo, pero desapareció, sin rastro, sin huellas, ni siquiera una onda al día siguiente. Eso es lo que pasa con estos gigantes, dejan evidencia suficiente para atormentar tu memoria y luego desaparecen en el abismo verde como si nunca hubieran estado allí. Lo que ves ahora no es un fotograma de una película, es una foto real de una cámara de rastreo tomada en lo profundo de la selva del Congo, y es una de las imágenes más extrañas y escalofriantes jamás capturadas en la naturaleza. Un grupo de figuras simiescas marcha en fila india en la oscuridad, con sus ojos brillantes penetrando la noche, pero algo no cuadra, sus proporciones parecen desproporcionadas, sus cabezas son demasiado redondeadas, su postura demasiado erguida, y el de adelante tiene la boca abierta en lo que casi parece un grito humano. Esta no es la típica tropa de gorilas. Estas criaturas no se corresponden con ninguna especie conocida. Su tamaño, forma corporal e incluso el comportamiento capturado en este único fotograma no concuerdan con los simios que conocemos por la ciencia. Algunos investigadores los han llamado una subespecie rara. Otros no están tan seguros. La figura principal de la imagen parece especialmente inusual. Sus hombros son más anchos, los brazos más alargados y su expresión parece casi consciente de la cámara, casi inteligente. Es más, el espaciamiento del grupo, su movimiento organizado a través de un estrecho corredor forestal, se siente intencional, coordinado. Los lugareños que vieron la imagen se apresuraron a darle un nombre, Bapfumu o los observadores. Estos simios forman parte de una leyenda susurrada en el norte del Congo, que se dice que aparecen solo de noche, en fila india, viajando silenciosamente por senderos olvidados. Algunos creen que son espíritus de la selva, seres antiguos que una vez vivieron junto a los primeros humanos. Otros piensan que son una especie oculta que ha evolucionado en total aislamiento, manteniéndose fuera de la vista en una parte de la selva tropical que nadie ha explorado por completo. Ocurrió durante un festival ribereño en una remota aldea congoleña. La gente se reunía en la orilla, bailando, filmando, celebrando. Entonces, sin previo aviso, el río comenzó a agitarse y algo enorme emergió. Una criatura gigantesca emergió del agua, más larga que cualquier cocodrilo, con piel oscura y acorazada y crestas brillantes a lo largo del lomo. Sus fauces se abrieron de par en par, revelando unos dientes aterradores. Los teléfonos estaban a la vista y docenas de personas capturaron el momento. La multitud pasó del al silencio conmocionado. Los lugareños han hablado durante generaciones sobre una bestia acuática a la que llaman Insansu, que se dice que despierta cuando el río se altera. Algunos dicen que es un espíritu, otros creen que podría ser un depredador fluvial desconocido, algo antiguo que ha evitado el contacto humano durante siglos. Fuera lo que fuese, desapareció en las profundidades en cuestión de segundos. Nadie resultó herido, pero el video permanece, y es una prueba de que en el Congo algunas leyendas pueden ser muy reales. Si esa bestia de río te dejó atónito, espera, porque el Congo no es el único lugar donde se esconden monstruos. Alrededor del mundo, criaturas extrañas han sido captadas en cámara. Echemos un vistazo a lo que acecha ahí fuera. En las densas y húmedas marismas de Carolina del Sur, los lugareños susurran sobre algo que no encaja del todo en nuestro mundo. Lo llaman el hombre lagarto. Y según quienes lo han visto, esta criatura no es un reptil común. Con casi 2,1 metros de altura, piel escamosa de color verde oscuro, largos dedos con garras y brillantes ojos rojos, ha sido avistado acechando cerca de los límites del pantano Scape Ore, lo suficientemente lejos como para evitar la exposición total, pero lo suficientemente cerca como para provocar escalofríos. Los escépticos han intentado justificarlo como un oso, una broma o alguien disfrazado, pero lo curioso es que los expertos en vida silvestre que revisaron las grabaciones y las huellas no pudieron identificarlas. Una huella en particular medía más de 36 centímetros de largo, con 3 dedos con garras distintivos, nada que ver con ninguna criatura documentada oficialmente en Norteamérica. Naturalmente surgen teorías conspirativas en torno a avistamientos como estos. Algunos creen que el hombre lagarto es el resultado de un experimento gubernamental fallido, un sujeto de laboratorio fugado que se mimetiza con los pantanos. Otros piensan que es un ser antiguo anterior a la humanidad, que se esconde en lugares donde la naturaleza permanece intacta. Incluso hay quienes afirman que la criatura solo aparece durante la alta actividad electromagnética, casi como si se sintiera atraída por algo de otro mundo. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: cuando la niebla se dispersa, el pantano Scape Ore y los árboles quedan en silencio, hay una sensación de estar siendo observado.
En los tranquilos suburbios de Fresno, California, algo extraño fue captado por una cámara de seguridad doméstica. No era una persona, un animal, ni siquiera una sombra. Era algo caminando, largo, blanco y delgado, casi como un pantalón sin torso. La criatura se movía lenta y fluidamente, sin brazos, sin cabeza visible, y con piernas que parecían estirarse y doblarse de forma antinatural. Los lugareños lo apodaron el loro nocturno de Fresno, y desde entonces ha sido fuente de fascinación, confusión y miedo. La grabación en sí es extrañamente convincente. Estas criaturas no corren ni se tropiezan, se deslizan, suaves, silenciosas y extrañas. Algunos dicen que las criaturas se parecen a fantasmas, otros las comparan con exploradores extraterrestres. No actúan agresivamente, de hecho parecen tranquilas, incluso pacíficas, pero su forma y movimiento son tan desconocidos que despiertan algo primitivo, algo inquietante. Algunos creen que son seres interdimensionales que se infiltran en nuestro mundo por breves instantes. Su extraña apariencia y su andar antinatural podrían no resultar inquietantes según sus propios estándares. Quizás simplemente no estén destinados a ser vistos. Sean lo que sean, nunca han sido capturados, rastreados ni explicados con claridad, pero sí se les ha visto y las imágenes están ahí sin editar y crudas. Muy por debajo de las gélidas aguas del lago Lagarfljót de Islandia, se cree que algo antiguo duerme y ocasionalmente despierta. Lo llaman el Lagarfljót Wyrm, una bestia con forma de serpiente que, según se dice, mide más de 90 metros de largo, con un cuerpo que se enrosca, retuerce y se encorva sobre la superficie del agua como una ola viva. Y aunque parezca increíble, ha sido grabado en vídeo. En un clip en particular se ve una enorme forma oscura ondulando justo debajo de la corriente helada, moviéndose con un ritmo lento y pausado. El agua se ondula a su alrededor como si algo enorme se moviera desde abajo. Los lugareños reconocieron de inmediato las señales. Habían oído las historias toda su vida. No era un pez, ni hielo, ni un efecto de luz. Era el gusano. Los escépticos apuntan a hielo flotante o escombros atrapados en las corrientes de agua. Pero cuando los expertos analizaron las imágenes, no pudieron explicar completamente el movimiento. El hielo no se retuerce de esa manera, y lo que fuera que había en esa agua se movía contracorriente. Algunos teóricos sugieren que podría tratarse de un miembro superviviente de una especie antigua, algo que quedó en lagos glaciares, donde el aislamiento profundo y frío preservó a criaturas que se creían extintas desde hacía mucho tiempo. Otros creen que el Lagarfljót Wyrm existe parcialmente en otra dimensión y que solo emerge cuando las condiciones le permiten cruzar a la nuestra. En los campos secos y abiertos de la teja rural, algo está atacando al ganado y nadie parece saber qué es. Los lugareños lo llaman el chupacabras o chupacabras, y durante décadas se le ha culpado de extrañas muertes de animales, desangrados sin signos claros de lucha. Al principio sonaba a mito, pero luego las cámaras de seguimiento comenzaron a capturar imágenes. Lo que revelaron fue desconcertante. Una criatura sin pelo, parecida a un canino, con piel gris y gomosa, colmillos largos y ojos brillantes. Se mueve con un paso antinatural, rápido y a ras del suelo. No es un coyote, no es un perro, algo más, algo extraño. Los ganaderos que se han encontrado cara a cara con él describen un olor fétido, un silencio inquietante antes de que aparezca y ojos rojos brillantes que parecen reflejar más que solo luz. Un ganadero afirmó haberle disparado, pero no encontró sangre ni cuerpo, solo huellas que desaparecieron a mitad de camino a través de un campo. Otros dicen que es inmune a las trampas, evitando cebos y sensores infrarrojos como si supiera qué buscar. El chupacabras es más que una leyenda rural ahora, es un misterio que se registra y rastrea en tiempo real. Sin embargo, nadie ha capturado uno vivo, no ha quedado una explicación clara. Sea lo que sea, esta criatura es inteligente, sigilosa y no quiere ser encontrada. Pero las cámaras están observando y el mundo también. El tilacino, también conocido como tigre de Tasmania, fue declarado extinto hace mucho tiempo, oficialmente, pero en las zonas silvestres de Australia y Tasmania la gente sigue viéndolo. Un lomo rayado, una cola rígida y un movimiento extraño y lento que no corresponde a un perro ni a un zorro. Algunos incluso tienen fotos, y todas dicen lo mismo. El tilacino sigue ahí fuera. Lo que hace que estos avistamientos sean tan atractivos es su consistencia. La criatura siempre se describe con los mismos rasgos únicos: cabeza de perro, caderas bajas y rayas en el lomo. El movimiento es suave, casi fantasmal, y nunca viaja en manada. Siempre solo, siempre observando. Las cámaras de rastreo han capturado destellos de una forma rayada en la distancia, cruzándose en la niebla de la mañana. Los granjeros informan que las gallinas se van, se pierden solo para encontrar huellas extrañas en la tierra, huellas que no coinciden con ningún depredador conocido. Y de alguna manera el animal siempre parece un paso adelante, inteligente, cauteloso, invisible. Algunos creen que el tilacino nunca se extinguió por completo, sino que un pequeño grupo sobrevivió en las profundidades de valles protegidos o bosques inaccesibles. Otros van más allá y sugieren que la especie evolucionó para evitar por completo a los humanos, volviéndose nocturna y casi imposible de detectar.
En las densas y neblinosas selvas de Sumatra, donde pocos forasteros llegan, los lugareños susurran sobre una criatura pequeña pero poderosa conocida como el Orang Pendek, la persona baja. Pero no se trata de un primate común. Con una altura aproximada de entre 1 y 1,2 metros, cubierto de pelo castaño rojizo y caminando erguido como un humano, el Orang Pendek ha sido reportado durante generaciones. Lo que lo hace tan intrigante es que las descripciones nunca cambian y los avistamientos a menudo provienen de personas sin motivos para mentir, tribus locales, investigadores e incluso exploradores occidentales. Un video capturado con una cámara trampa en la selva muestra una figura bípeda corriendo entre los árboles. Los escépticos lo llaman un animal mal identificado o un efecto de luz, pero cuando los biólogos analizaron las imágenes, admitieron que no coincidía con ninguna especie conocida. Las tribus que viven cerca dicen que la criatura evita el contacto, rara vez vocaliza y deja huellas similares a las humanas, pero más pequeñas y anchas. Algunos creen que es un espíritu guardián del bosque. Otros dicen que es un ancestro humano perdido, un vestigio de una época en la que múltiples especies de homínidos vagaban por la tierra. Las teorías de la conspiración sugieren que la criatura está siendo encubierta activamente. Algunos investigadores afirman que sus cámaras de campo fueron manipuladas o que sus imágenes desaparecieron misteriosamente después de ciertos avistamientos. ¿Podría haber algo más en la historia que solo folclore? En las gélidas aguas de la Antártida, donde los barcos rara vez llegan y el océano contiene la respiración, hay una criatura conocida solo por un nombre, el Ningen. Significa humano en japonés, pero este ser es todo lo contrario. Descrito como una figura enorme y pálida con rasgos, brazos, torso y a veces incluso dedos parecidos a los humanos, se desliza silenciosamente bajo la superficie como un fantasma en las profundidades. Y sí, ha sido grabado en cámara. Los tripulantes de varios barcos han reportado avistamientos durante los turnos nocturnos. Una figura blanca que se eleva cerca de la superficie y luego desaparece al acercarse. Existe la teoría de que el Ningen es el resultado de experimentos secretos, quizás una bioentidad acuática creada durante proyectos de la Guerra Fría y abandonada. Otros creen que es una especie no descubierta adaptada al frío extremo, oculta durante siglos bajo la plataforma antártica. Pero la teoría más escalofriante, que el Ningen no es biológico en absoluto, que es algo más, una entidad consciente, observando, escondiéndose, aparece solo cuando quiere. Esta foto granulada en blanco y negro podría parecer sacada de una película de terror, pero es muy real. Capturada en las profundidades de las remotas montañas del norte de Pakistán, muestra una figura alta y musculosa moviéndose erguida por el bosque, parcialmente oculta tras las ramas, sin traje de piel, solo una fuerza pura, casi animal, congelada a medio paso. Los lugareños saben exactamente qué es, el Barmanú, una misteriosa criatura con aspecto humano que, según se dice, vaga por la naturaleza salvaje donde nadie se atreve a vivir. Descrito como mitad humano, mitad bestia, el Barmanú es algo legendario. Cubierto de pelo espeso y peludo, con brazos largos y una mirada inteligente, ha sido susurrado por generaciones por aldeanos y pastores. Hablan de extraños aullidos que resuenan por los valles por la noche, de ganado robado, de pasos inquietantes justo afuera de sus tiendas. Y ahora hay una prueba fotográfica. Los escépticos dirán que es un oso mal identificado o un efecto de la luz, pero la forma de los brazos, la postura, las proporciones, no coincide con ningún animal conocido en la región. Esto es algo diferente, algo que nadie ha sido capaz de capturar hasta ahora. Sea como sea, esta imagen ha reavivado la creencia en una de las mayores leyendas de la naturaleza del sur de Asia. Y si esta foto es real, entonces el Barmanú no es solo un mito, está ahí afuera y está observando. En las profundidades de las aguas turbias y radiactivas del estanque de enfriamiento de Chernóbil se esconden algunas de las criaturas más escalofriantes que puedas imaginar. Son unos siluros gigantes. Estos colosos, algunos de los cuales miden hasta 3 metros de largo y pesan más de 90 kilogramos, se han vuelto infames entre los visitantes que arrojan comida al agua solo para echar un vistazo. La vista es inquietante, cuerpos enormes y pálidos que emergen lentamente, sus caras con bigotes les dan una presencia casi antigua y sobrenatural. Los científicos creen que su tamaño no se debe únicamente a la radiación, sino a una combinación de factores. No hay depredadores, hay abundante comida y un entorno en el que estos peces pueden vivir durante décadas, creciendo continuamente. Aún así, los lugareños susurran historias espeluznantes de ojos brillantes y piel translúcida, lo que alimenta las teorías de que la radiación ha alterado sus genes de maneras que la ciencia no puede explicar por completo. Algunos incluso dicen que estos carroñeros devoran cualquier cosa que tenga la mala suerte de caer en el estanque. De pie junto al agua quieta, es difícil no sentirse incómodo. Lanzas un trozo de pan y observas cómo se forman ondas, luego una sombra pálida se desliza hacia arriba, silenciosa y enorme, antes de desaparecer de nuevo en las profundidades. Es un duro recordatorio de que en Chernóbil, incluso el agua esconde a sus monstruos.
En los sombríos humedales de la zona de exclusión de Chernóbil, la vida ha encontrado formas inquietantes de adaptarse, y en ningún otro lugar esto es más evidente que en los anfibios. Las ranas y las salamandras, que antaño eran criaturas comunes de estos pantanos, ahora muestran mutaciones horribles que parecen sacadas de una película de terror. La principal de estas deformidades son los especímenes de 2 cabezas, una realidad grotesca que desafía a la naturaleza y aviva los temores sobre los efectos a largo plazo de la radiación en la vida. Los científicos que estudian a estos anfibios han documentado una amplia gama de anormalidades, extremidades adicionales, ojos deformes y espinas retorcidas, pero son las mutaciones de 2 cabezas las más escalofriantes. Estas pobres criaturas a menudo luchan por sobrevivir, ya que sus 2 cabezas compiten por el control de su cuerpo compartido. Algunos observadores dicen que es como ver a una criatura atrapada en una batalla interna interminable, un símbolo trágico de cómo la radiación deforma la vida en sus niveles más básicos. Aunque la tasa de mutación entre los anfibios es significativamente mayor en la zona de exclusión, la causa exacta de estas deformidades sigue siendo un tema de debate. Algunos sostienen que está directamente relacionada con los altos niveles de radiación, mientras que otros sugieren que los factores estresantes ambientales como el agua contaminada y la destrucción del hábitat juegan un papel. De todos modos, la inquietante visión de una rana de 2 cabezas saltando torpemente a través de los pantanos radiactivos es imposible de olvidar. Bajo el suelo quemado de la zona de exclusión de Chernóbil se desarrolla un fenómeno extraño y espeluznante. Las lombrices de tierra, que alguna vez fueron las criaturas más modestas, han desarrollado rasgos que parecen casi de otro mundo. Se dice que estas lombrices radiantes emiten un brillo tenue en la oscuridad, una bioluminiscencia inquietante que se ha convertido en un símbolo escalofriante de cómo la vida se adapta a entornos extremos. Los científicos creen que este brillo está relacionado con la exposición de las lombrices a partículas radiactivas incrustadas en el suelo. Si bien la bioluminiscencia no es visible a simple vista en la mayoría de los casos, los estudios muestran que estas lombrices absorben la radiación y pueden producir una luz tenue como respuesta al estrés celular. Esta adaptación, aunque fascinante, ha hecho que estas criaturas sean cruciales para los investigadores que estudian cómo la vida puede sobrevivir e incluso prosperar en entornos radiactivos. Pero estos gusanos tienen más que su brillo inquietante. Los informes sugieren que se han vuelto más grandes y más robustos que sus contrapartes no radiactivas. Cavan más profundamente en el suelo, mueven materiales radiactivos y remodelan la tierra que tienen debajo. Es como si se hubieran convertido en ingenieros de la zona, esparciendo contaminación pero también logrando prosperar en un lugar que debería ser inhabitable. Esta escalofriante imagen surgió de una cámara de vigilancia en las profundidades de la zona de exclusión de Chernóbil. El personal de seguridad que vigilaba el área quedó en estado de shock cuando esta figura esquelética encorvada con ojos brillantes apareció a la vista, antes de desaparecer en la oscuridad. Los científicos no tienen explicación. Algunos creen que es una mutación grotesca, un subproducto de la radiación que se ha vuelto incontrolable. Otros susurran teorías más oscuras. Algo antiguo, despertado por el desastre, acechando en las ruinas. No se encontraron huellas, ningún cuerpo, solo un vistazo horroroso a lo desconocido. En una granja remota, en el límite de la zona de exclusión, nació una criatura que desafía toda explicación. Esta cabra de 2 cabezas, con sus caras distorsionadas y ojos vacíos y nublados, se convirtió en un símbolo inquietante de la persistente influencia de la radiación. Los granjeros informaron de sus movimientos erráticos. Una cabeza intentaba liderar mientras la otra se quedaba atrás, con sus 2 mandíbulas masticando en una extraña sincronización. Los científicos estaban desconcertados. ¿Se trataba de un caso extremo de policefalia o la radiación había reescrito realmente las reglas de la naturaleza? La cabra sobrevivió más de lo esperado, pero su existencia planteó una pregunta aterradora. ¿Cuántas más como ella hay ocultas en la zona? Si te acercas demasiado a los pantanos radiactivos y estancados de Chernóbil, podrías encontrarte en una pesadilla de la que no podrás escapar. Las sanguijuelas de aquí no se parecen en nada a sus parientes habituales de 2 centímetros de largo. Estos monstruos pueden crecer más de 30 centímetros, con sus cuerpos hinchados retorciéndose justo debajo de la superficie del agua, esperando. Los científicos han notado una resistencia alarmante en estas criaturas. La radiación debería haberlas aniquilado, pero prosperan aparentemente inmunes a la contaminación. Sus hábitos alimenticios son aún más inquietantes. Normalmente las sanguijuelas se dirigen a pequeños anfibios, pero en la zona de exclusión se adhieren a cualquier cosa de sangre caliente, a veces en enjambres. Los informes de los investigadores hablan de botas cubiertas de parásitos retorcidos y hinchados, cuya piel translúcida revela la sangre oscura y espesa de su última víctima. El verdadero horror: no se limitan a alimentarse y luego se caen. Algunas continúan chupando durante horas sin que nadie las moleste por el movimiento o incluso por los intentos de eliminarlos. Es como si la radiación los hiciera más hambrientos, más fuertes y mucho más agresivos de lo que deberían ser.
Pero las sanguijuelas no son las únicas supervivientes. En tierra, otra especie ha desafiado el desastre: los ratones y las ratas, los verdaderos gobernantes de la zona de exclusión. Los científicos que estudian a estos roedores han descubierto adaptaciones genéticas impactantes. A diferencia de sus primos urbanos, estas ratas no solo soportan la radiación, sino que sus cuerpos parecen reparar el daño celular que ésta provoca. Las pruebas han demostrado que su ADN presenta menos mutaciones de las esperadas, como si hubieran evolucionado para hacer caso omiso de los efectos mortales de la radiación. Lo que resulta más inquietante es su gran número. Décadas sin interferencia humana han permitido que estos roedores se propaguen sin control, excavando en edificios abandonados, recorriendo calles destrozadas y prosperando en lugares donde la mayoría de la vida lucha. Las trampas que colocan los investigadores a menudo revelan especímenes con dientes agrandados, pelaje más grueso e incluso estructura ocular alterada, pequeñas mutaciones que a lo largo de generaciones los han convertido en algo completamente nuevo. Incluso se especula con que estas criaturas podrían convertirse en una especie completamente diferente, una nacida del páramo. Pero si los roedores se han adaptado a la radiación de Chernóbil, ¿qué pasa con sus depredadores? En lo profundo del bosque rojo, donde los niveles de radiación se dispararon tanto que los árboles se tiñeron de rojo y murieron en cuestión de días, un tipo diferente de superviviente se desliza por la maleza. Las serpientes de aquí están equivocadas. Aunque muchos reptiles de Chernóbil se han vuelto más oscuros debido al aumento de melanina, una aparente defensa contra la radiación, algunos especímenes presentan mutaciones mucho más extrañas. Los informes describen serpientes con cuerpos alargados, casi antinaturales, dos cabezas, escamas adicionales que forman crestas irregulares a lo largo de sus espinas y en casos raros, ojos adicionales. Estos reptiles también se mueven de forma diferente, más rápido, más nerviosos, como si algo en su sistema nervioso hubiera sido reprogramado. Los científicos que rastrean sus movimientos los han descubierto cazando en patrones que parecen casi erráticos, atacando sombras, reaccionando a cosas invisibles. Algunos lugareños creen que estas mutaciones hacen que las serpientes sean más agresivas, incluso impredecibles. La idea de que un depredador ya silencioso y sigiloso se vuelva aún más peligroso es inquietante. Y sin embargo, en las ruinas de Chernóbil, donde la naturaleza ya no sigue las reglas, nada debería sorprender. El aire sobre Chernóbil no está vacío, pertenece a los murciélagos. A diferencia de la mayoría de las criaturas, estos supervivientes alados parecen haber prosperado en el páramo radiactivo. Las colonias ocultas en las profundidades de los edificios abandonados han crecido hasta alcanzar una cantidad asombrosa, y los murciélagos se posan en lugares que antes estaban ocupados por humanos. Los científicos que los rastrean han notado anomalías extrañas. Algunos murciélagos son más grandes de lo habitual, con alas alargadas que hacen que sus movimientos sean desconcertantemente silenciosos. Otros han mostrado vocalizaciones inusuales, chasquidos y chillidos a frecuencias más altas de lo normal, casi como si estuvieran percibiendo algo más allá de la percepción humana. Incluso sus hábitos alimentarios han cambiado. Los investigadores informan de que los murciélagos de Chernóbil son cazadores más agresivos, que atacan a los insectos en ráfagas rápidas y frenéticas. Algunos especulan que la radiación ha alterado su metabolismo, obligándolos a consumir más comida para sobrevivir. Pero los informes más inquietantes provienen de aquellos lo suficientemente valientes como para entrar en los edificios abandonados al anochecer. Cuando se las molesta, colonias enteras se convierten en un enjambre caótico que llena el aire con un chillido ensordecedor y antinatural. Algunos dicen que se siente menos como una huida y más como una advertencia. Pero los murciélagos no son las únicas criaturas que rondan los cielos de la zona de exclusión. Entre las ruinas ha surgido una leyenda aún más siniestra: el pájaro negro de Chernóbil. Descrito como una enorme figura oscura con penetrantes ojos rojos, supuestamente fue visto en los días previos al desastre nuclear. Los trabajadores de la planta de energía informaron de avistamientos espeluznantes, afirmando que se sentían observados, seguidos de pesadillas y llamadas telefónicas inexplicables llenas de estática. Luego, después de la explosión, los avistamientos cesaron hasta hace poco. Nuevos relatos de testigos oculares de investigadores afirman haber visto una figura oscura con alas encaramada en lo alto de edificios en ruinas que desaparece en el momento en que se acerca. Ya sea una leyenda urbana persistente o algo más tangible, el pájaro negro se ha convertido en un símbolo aterrador de la zona de exclusión. Los científicos lo descartan como histeria, pero quienes lo han visto de primera mano cuentan una historia diferente. Si esta criatura es real, ¿qué es? ¿Un pájaro mutante enorme? ¿Una especie no descubierta? ¿O algo completamente distinto? Algo que solo aparece antes de que ocurra el desastre. Dejando a un lado las leyendas, algunas aves mutadas en Chernóbil son muy reales y mucho más inquietantes. Entre las más inquietantes están los cuervos. Normalmente inteligentes y hábiles, los cuervos de la zona de exclusión han desarrollado unos extraños ojos de color rojo sangre y tendencias inusualmente agresivas. Los científicos creen que la radiación puede haber causado cambios genéticos en su producción de melanina, lo que da lugar a su aspecto inquietante. Pero no es solo su aspecto lo que los hace aterradores, es su comportamiento. A diferencia de otros cuervos, estos carroñeros no se limitan a picotear restos.
estos, acechan. Los investigadores que los han observado han informado de que los han seguido durante kilómetros, mientras los pájaros sobrevolaban en círculos, observando, esperando. Algunos incluso han descrito casos en los que bandadas de estos cuervos han alejado a animales más grandes de la comida, un nivel inusual de coordinación. La idea de que un pájaro se adapte a la radiación de esa manera es desconcertante. ¿Y si estas criaturas están evolucionando hacia algo aún más inteligente, incluso más capaz? Si ya han cambiado tanto, ¿cuánto más pueden llegar? Bajo el suelo envenenado de Chernóbil se esconde un inquietante secreto: gusanos carnívoros. A diferencia de las lombrices de tierra comunes, estas criaturas mutadas han desarrollado un apetito insaciable por la carne en descomposición. Los investigadores han descubierto que sus poblaciones prosperan en áreas de alta radiación, alimentándose no solo de desechos orgánicos, sino también de los restos de pequeños animales que sucumben al abrazo tóxico de la zona. Los estudios sugieren que estos gusanos se han adaptado al entorno radiactivo, volviéndose más resistentes y agresivos, excavando más profundamente y moviéndose más rápido que sus contrapartes no mutadas. Lo que los hace aún más aterradores es su papel en el ecosistema. Aceleran la descomposición, convirtiendo la carne contaminada en un medio rico en nutrientes que propaga aún más la radiación. Encontrarse con una masa de estos gusanos retorciéndose en un frenesí de alimentación es suficiente para inquietar incluso al científico más experimentado. Es como si el suelo mismo estuviera vivo, consumiendo todo lo que lo toca, y así como estos gusanos se han adaptado para prosperar, también lo han hecho otras criaturas más grandes, como los perros que deambulan por la ciudad fantasma de Pripyat. Los perros salvajes de Chernóbil que deambulan por las calles abandonadas y los edificios en ruinas de Pripyat son una imagen desgarradora y espeluznante. Son descendientes de las mascotas que quedaron abandonadas durante la apresurada evacuación y se han adaptado a una vida a la sombra de la radiación. Sin cuidadores humanos, han formado manadas, confiando en sus instintos para sobrevivir. Lo que los hace inquietantes, más allá de sus cuerpos demacrados y sus ojos cautelosos, es su comportamiento. A diferencia de los perros salvajes típicos, los de Chernóbil muestran una agresividad acentuada y tácticas de caza inusuales. Algunos han aprendido a abrir puertas o a hurgar en los edificios, adaptaciones que nacen de la necesidad en este duro entorno. Los investigadores han observado que estos perros muestran mayores tasas de tumores y otras anomalías físicas, probablemente debido a la exposición prolongada a la radiación. Sin embargo, persisten, rondando la ciudad vacía con sus aullidos distantes que resuenan a través de las estructuras desiertas. La supervivencia de estos perros en circunstancias tan terribles es a la vez un testimonio de su resistencia y un recordatorio de lo profundamente que Chernóbil ha deformado la naturaleza. Mientras los perros continúan forjando su existencia, comparten su territorio con otro superviviente inquebrantable: las ratas de la plaga de Pripyat. En los rincones oscuros y los sótanos derrumbados de Pripyat prospera otra criatura resistente: las ratas de la plaga. Lejos de ser roedores comunes, estas ratas se han adaptado inquietantemente bien a sus ruinas radiactivas. Los científicos que las estudian han descubierto cambios genéticos que les permiten tolerar niveles de radiación más altos de lo normal, lo que les permite reproducirse rápidamente y sin las mutaciones habituales que matarían a otros animales. Su resistencia ha dado lugar a una explosión demográfica y estas ratas se han envalentonado y exploran áreas que incluso los investigadores evitan. Las observaciones revelan que estas ratas exhiben dientes más grandes y un comportamiento más agresivo. Con frecuencia hurgan en plena luz del día e incluso desafían a otros animales por comida. El verdadero horror, sin embargo, es su papel potencial como portadoras de enfermedades. Con una presencia humana limitada para controlar su número, estas ratas tienen el control de Pripyat, arrastrando la contaminación donde quiera que van. Es un pensamiento sombrío, uno que te hace preguntarte qué otros horrores podrían estar albergando estas criaturas resistentes. Sin embargo, incluso mientras infestan los edificios y calles vacías, el aire mismo vibra con un tipo diferente de terror, uno con alas y aguijón. El zumbido llena el aire cerca de las ruinas cubiertas de vegetación de Pripyat, pero no es el sonido de los insectos comunes. Las abejas de Chernóbil han cambiado y no para mejor. Los estudios sobre las poblaciones de insectos en la zona de exclusión han revelado un patrón inquietante. Estas abejas no solo son más agresivas, sino también más resistentes que sus contrapartes normales. La exposición a la radiación ha alterado sus ciclos reproductivos, lo que ha dado lugar a colonias más grandes con mayores tasas de supervivencia. Pero lo que realmente inquieta a los investigadores es su comportamiento. Normalmente las abejas trabajan en armonía, pero aquí actúan de manera errática, atacando en enjambres a la menor provocación, a veces incluso picando hasta morir. Su veneno también ha cambiado, mostrando mayores concentraciones de toxinas, aunque los científicos no están seguros de por qué. Algunos teorizan que la radiación ha alterado sus sistemas nerviosos, volviéndolos hiperdefensivos. Otros especulan que las mutaciones genéticas están en juego, empujando a estas criaturas a evolucionar hacia algo mucho más hostil. La idea de que la radiación amplifique los instintos más letales de la naturaleza
naturaleza ya es desconcertante, pero lo que es peor es que estas abejas no están solas. El suelo debajo de la zona de exclusión es el hogar de horrores aún más extraños, criaturas que se desplazan por la maleza con demasiadas patas. Si la zona de exclusión es un caldo de cultivo para la evolución antinatural, entonces los 100 pies y 1000 pies de Chernóbil podrían ser algunas de sus creaciones más grotescas. Normalmente, estas criaturas son carroñeras pequeñas y modestas que prosperan en lugares húmedos y oscuros. Pero aquí se han encontrado algunos especímenes que han crecido más de lo habitual, con sus cuerpos segmentados estirándose desconcertantemente. Algunos investigadores incluso han documentado 100 pies con patas adicionales, más de las que debería tener su especie, lo que les da un movimiento retorcido y antinatural. Estas criaturas son más que inquietantes de ver. Su veneno también parece haber cambiado. Algunos 1000 pies que normalmente producen una toxina defensiva suave, ahora excretan sustancias químicas más fuertes, posiblemente debido a la exposición a la radiación. Pero los informes más inquietantes provienen de las profundidades de la zona. Afirmaciones de 100 pies de gran tamaño que se mueven en manadas, a diferencia de su naturaleza solitaria habitual. Es como si algo en la zona de exclusión hubiera obligado a estas criaturas a adaptarse de maneras que desafían la lógica. Y si los insectos y los arácnidos son cada vez más grandes, más venenosos y más agresivos, ¿qué significa eso para otros depredadores alados que acechan en los cielos? Cuando cae la noche sobre la zona de exclusión, unas sombras extrañas revolotean por el aire, inquietantemente grandes y antinaturalmente silenciosas. Las polillas siempre se han sentido atraídas por la luz, pero en Chernóbil parecen sentirse atraídas por algo más. Los investigadores han documentado polillas en la zona que crecen mucho más allá de su tamaño normal, con envergaduras de hasta 30 centímetros, casi el tamaño de un pájaro pequeño. Su coloración es más oscura, sus patrones de vuelo erráticos y sus movimientos casi calculados, como si estuvieran observando en lugar de simplemente deambular. Pero el verdadero misterio reside en su sensibilidad a la radiación. Algunos especímenes recogidos cerca de la central nuclear muestran una resistencia inusual a la exposición radiactiva, como si sus cuerpos hubieran aprendido a procesarla. Esta adaptación ha dado lugar a especulaciones inquietantes. Estas polillas están evolucionando para sobrevivir en condiciones que deberían ser letales, o la radiación está alterando su biología de formas que aún no entendemos. Los lugareños tienen una explicación diferente. Para ellos, estas polillas gigantes son un mal presagio, al igual que el legendario hombre polilla, una criatura cuyos avistamientos se dice que preceden al desastre. Ya sea un mito o una mutación, estos gigantes nocturnos son una prueba de que la zona de exclusión está reescribiendo las reglas de la naturaleza. Y si la radiación puede alterar a una criatura frágil como una polilla, ¿qué pasa con los insectos más agresivos, aquellos diseñados para alimentarse, enjambrar y propagarse? Si entras en la parte equivocada de la zona de exclusión, el zumbido te encuentra antes de que los veas. Los mosquitos de Chernóbil siempre han sido implacables, pero ahora son algo peor, más grandes, más resistentes y mucho más agresivos. Estos insectos mutados ya no son solo una molestia, son un horror biológico. Los científicos que los estudian han descubierto que algunos han crecido hasta 3 veces su tamaño normal, con piezas bucales alargadas capaces de perforar capas más gruesas de piel. Peor aún, su comportamiento alimentario ha cambiado. A diferencia de los mosquitos normales que beben la sangre suficiente para mantenerse, estos enjambres drenan a sus huéspedes sin descanso, a veces atacando en grupos que parecen casi coordinados. Lo que es aún más inquietante es su resistencia. Los repelentes tradicionales son mucho menos efectivos en la zona de exclusión y la radiación parece haberlos endurecido contra el estrés ambiental. Algunos investigadores creen que, al igual que las ratas de Chernóbil, estos insectos están evolucionando más allá de lo que reconocemos. Su ADN se repara a sí mismo contra el daño de la radiación. Pero la peor parte, los mosquitos son los portadores perfectos de enfermedades por naturaleza. Si se han adaptado a las condiciones extremas de la zona, ¿qué más podrían estar propagando? Y si los insectos pueden volverse tan implacables, ¿qué sucede cuando criaturas más grandes y poderosas comienzan a mutar? En las profundidades de los bosques que rodean Chernóbil, algo se mueve entre la maleza, criaturas grandes y pesadas que se mueven a una velocidad sorprendente para su tamaño. Los jabalíes de la zona de exclusión no se parecen a ningún otro, no por sus grotescas mutaciones físicas, sino por lo que llevan dentro. Los estudios han demostrado que estos animales son algunos de los más radiactivos de la zona, con niveles de cesio 137 en sus cuerpos tan altos que su carne se considera insegura para el consumo humano, incluso décadas después del desastre. La contaminación no es solo superficial, corre por sus huesos, sus músculos, su propia sangre. Lo que empeora la situación es su comportamiento. Normalmente los jabalíes son asustadizos y evitan a los humanos cuando pueden, pero en Chernóbil se han vuelto mucho más atrevidos. Algunos cargan contra los intrusos sin provocación, otros hurgan más cerca de los edificios abandonados, como si se sintieran atraídos por algo invisible. Su número también se ha disparado en los últimos años, con menos depredadores que los mantengan bajo control. Esta población en aumento, sumamente móvil
móvil y que disemina contaminación radiactiva por donde quiera que va, plantea una pregunta inquietante. Si estos animales pueden sobrevivir e incluso prosperar en este páramo tóxico, ¿hasta dónde llegarán los efectos de la radiación de Chernóbil? Y si los jabalíes llevan la contaminación en sus propios cuerpos, ¿qué pasa con las criaturas más grandes que habitan este lugar? Entre los árboles se mueve otra figura inquietante, mucho más fantasmal. Los ciervos rojos, que antes eran comunes en los bosques de Ucrania, también han regresado con fuerza a la zona de exclusión. Pero en los rincones más oscuros de estos bosques, algunos han cambiado. Los informes de investigadores y fotógrafos de vida salvaje describen ciervos con astas extrañas, casi fosforescentes. El brillo inquietante no es producto del folclore. Algunos científicos creen que se debe a hongos bioluminiscentes o líquenes que se han apoderado de sus astas, prosperando en el entorno excepcionalmente tóxico. Otros sugieren que la propia radiación ha alterado la composición mineral de las astas, haciéndolas parecer casi de otro mundo con la iluminación adecuada. Estos ciervos brillantes se han convertido en leyendas entre quienes estudian la vida salvaje de Chernóbil. Su presencia es inquietante, especialmente por la noche, cuando sus contornos espectrales emergen de la niebla. Su brillo inquietante atraviesa la oscuridad como algo salido de una pesadilla. Algunos afirman que estas criaturas son más fuertes, más rápidas y más resistentes a las enfermedades, y que se han adaptado a la zona de exclusión de maneras que los científicos aún no pueden explicar. Pero sea cual sea la razón detrás de su extraño brillo, una cosa es cierta: la naturaleza está encontrando formas de sobrevivir en Chernóbil, pero lo está haciendo de maneras que desafían la lógica. Y si estos grandes mamíferos ya están mostrando adaptaciones tan extrañas, ¿qué horrores podrían estar acechando entre las criaturas más pequeñas de la zona? Bajo la densa vegetación, entre el hormigón agrietado y las ruinas oxidadas, las criaturas más pequeñas de Chernóbil han sufrido algunas de las transformaciones más extrañas. Los insectos, que a menudo se pasan por alto en los estudios de radiación a gran escala, han mostrado mutaciones que son a la vez inquietantes y desconcertantes. Algunas mariposas de la zona presentan alas deformadas, su simetría rota, como si la naturaleza misma se estuviera desmoronando. Otras han perdido su color por completo, volviéndose pálidas o incluso translúcidas. Las arañas, que normalmente tejen telas geométricas precisas, crean estructuras enredadas y caóticas, patrones deformados que desafían sus instintos naturales. Los científicos especulan que la exposición a la radiación está interfiriendo con sus sistemas nerviosos, haciendo que sus comportamientos antaño refinados sean impredecibles y distorsionados. Aún más inquietantes son los saltamontes y los escarabajos, algunos de los cuales parecen estar creciendo, mientras que otros han desarrollado estructuras irregulares en las extremidades, antenas adicionales u ojos deformados. Las mutaciones en los insectos ocurren rápidamente debido a su corta vida y a sus rápidos ciclos de reproducción, lo que significa que los cambios que tardarían generaciones en animales más grandes aparecen aquí casi en tiempo real. Lo que es aún más inquietante es el silencio. Muchos investigadores han informado de que partes de la zona de exclusión carecen del zumbido habitual de la vida de los insectos, como si ciertas especies hubieran desaparecido por completo. No se sabe si esto se debe a la extinción o simplemente a cambios en su comunicación biológica. Tal vez el descubrimiento más inquietante es que algunos de estos insectos parecen extrañamente resistentes a la contaminación que los deforma. A diferencia de los mamíferos que sufren envenenamiento por radiación, ciertos artrópodos se han adaptado y sus mutaciones se han estabilizado con el tiempo. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué criatura te asustó más. Para obtener más información útil, mira otros videos.